Año 2020. En la ciudad india de Hathras, una joven de 19 años salió al campo para recoger forraje para el ganado. En el camino, se encontró con 4 hombres. Conversaron, charlaron, y luego la atacaron, derribándola y violándola. Más tarde, su madre la encontró, paralizada y casi sin vida. Los médicos lucharon por salvarla durante 2 semanas, mientras que la policía se defendía de los familiares enojados. Cuando la joven falleció, la policía incineró su cuerpo en secreto, sin el permiso de la familia. Bajo presión pública, los acusados fueron llevados a juicio, pero 3 de los 4 agresores fueron absueltos por completo. La razón es que la chica era de una casta intocable, mientras que los agresores pertenecían a castas superiores. India es un país de paradojas. En los últimos años, se ha convertido en el país más poblado del mundo, superando a China. Ha ingresado en el grupo de las economías más grandes del mundo, superando a Reino Unido, Francia y Rusia. Millones de turistas viajan a Goa para buscar iluminación espiritual, mientras que cientos de millones de indios sufren humillaciones, palizas e incluso asesinatos solo por haber nacido en la familia equivocada. El miedo a perder la vida no es el único desafío para estas personas. Les cuesta encontrar trabajo y acceder a la educación. La pobreza en India se transmite de generación en generación, convirtiendo a la gente común en marginados. 1 de cada 5 personas en el mundo nace, vive y muere dentro del sistema de castas que controla su vida. Este sistema determina quién es mejor y quién es peor, quién es más puro y quién es más sucio. Dicta cómo vivir, a qué dedicarse, con quién casarse y qué comer. Hoy analizaremos si es posible cambiar de casta, qué tienen en común India y una prisión, por qué India no es un lugar para el amor y cómo Gran Bretaña impuso una dictadura racial en India. Al final, entenderemos si los propios indios desean un cambio en este sistema. Este video, como puedes imaginar, trata sobre el sistema de castas. Pero, ¿qué es exactamente? Nadie puede dar una respuesta completa, ni los indólogos profesionales ni los propios indios. El sistema de castas es un fenómeno social complejo que ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. En esencia, las castas son grupos sociales que componen la sociedad india. Hoy en día, en el país existen al menos 3.000 castas. Cada indio pertenece a una casta específica por nacimiento y hereda el estatus de sus padres. La casta a la que se pertenece suele reflejarse en el apellido. Por ejemplo, el apellido Gandhi suele asociarse con la casta de comerciantes. Cada casta está tradicionalmente vinculada a una profesión específica. Los ancestros de algunos se dedicaban a la política, otros al pastoreo, otros a la limpieza de calles y otros al estudio. La profesión, al igual que la casta, se hereda. Las castas no tienen el mismo estatus. Si tienes la suerte de nacer en la casta de sacerdotes o intelectuales, puedes considerarte afortunado. Probablemente seas más rico y educado que la mayoría de los ciudadanos y tengas más posibilidades de ocupar un alto cargo en el gobierno. Un aspecto importante del sistema de castas es que los matrimonios solo se permiten dentro de la misma casta. Los matrimonios entre castas existen, pero a menudo terminan en dramas personales. Por último, está la dieta. Las castas superiores siguen el vegetarianismo y el veganismo como ideales de alimentación hindú. En las castas superiores, no siempre se cumple estrictamente, especialmente en estados como Goa, donde muchos comen carne, a pesar de las normas hindúes. La interpretación del vegetarianismo varía. Algunos excluyen toda carne, mientras que otros solo evitan la carne de res. El hinduismo y el budismo no prohíben estrictamente la carne, pero promueven el principio de no matar ni dañar a ningún ser vivo. Sin embargo, India es famosa no por sus estrictas normas religiosas, sino por su pollo al curry. Representantes de diferentes castas pueden trabajar en la misma industria, pero en distintos niveles. Por ejemplo, las castas inferiores tiñen las telas, las castas medias cosen la ropa y las castas superiores diseñan el vestuario.
En la principal universidad especializada de la India, casi la mitad de los lugares están reservados para aquellos con un bajo estatus de casta, pero incluso con esto, les resulta prácticamente imposible ascender. La sociedad india está estratificada y el camino de vida de una persona está predeterminado, desde el nacimiento hasta la muerte. Todo este sistema de miles de castas se agrupa en 4 grandes clases. En la mitología hindú, cada clase desciende del dios creador Brahma, de su cabeza y boca proceden los brahmanes, la casta sacerdotal y de intelectuales, de sus brazos, los kshatriyas, guerreros y gobernantes, de sus muslos, los vaisyas, comerciantes y artesanos, y de sus pies, los sudras, obreros. En el fondo, fuera del sistema de castas, se encuentran los intocables. Tradicionalmente, realizan el trabajo más sucio. Los ancestros de los intocables trabajaban con residuos y cadáveres de animales y personas. Estas profesiones se consideraban impuras y por eso se despreciaba a los intocables y se les restringían los derechos. Solo pensar en tocar a un intocable hacía que los miembros de las castas superiores sintieran la necesidad de purificarse. La esencia del sistema de castas es la reproducción de la desigualdad social. Imagínate nacer con un estatus y rol específico en la sociedad, como si fueras una pieza en el motor de un auto. Tienes una función que debes cumplir y te está prohibido desviarte de las normas establecidas. Para mantener esta desigualdad, solo se permiten matrimonios dentro de la casta y el futuro de los hijos está planeado años por adelantado. Sin embargo, no siempre fue así. La historia de las castas se divide en 2 etapas, antes y después de la colonización británica. Antes de la llegada de los británicos, las castas eran un sistema más flexible y la jerarquía no era tan estricta. Hace 3000 años, los arios llegaron a la India antigua, eran procedentes de lo que hoy conocemos como Irán, Afganistán y Pakistán. Impusieron su cultura, idioma y religión a la India. Para administrar mejor los territorios conquistados, los arios se dividieron en 3 grupos: clero, guerreros y artesanos. Más tarde, al someter a los habitantes locales, surgieron las 4 clases: clérigos, militares, comerciantes y obreros. Esto fue el esbozo del sistema de castas. Se cree que la jerarquía de castas se consolidó en el antiguo texto del Manusmriti, que dice que la única vocación de los sudras es servir a los demás. Esta subordinación se justificaba con lógica práctica. Los sudras, es decir, los trabajadores, no necesitaban ni conocimiento ni talento, solo sus manos para trabajar. La pertenencia a una casta al nacer estaba determinada por el karma, los méritos acumulados en vidas anteriores. Si actuabas injustamente, obtenías un estatus inferior. Si cumplías las normas, tenías la bienvenida en castas superiores. En este sistema, a una persona se le prohibía salir de su casta, pero cumplir las reglas garantizaba renacer en una mejor casta en la próxima vida. Con el tiempo y la complejidad creciente de la sociedad india, el sistema de castas también cambió. Surgieron los jati, grupos que incluían a personas con ocupaciones comunes. A diferencia de las varna, estos eran miles y ofrecían una vida más autónoma. Por ejemplo, si eres pastor, vivías entre otros pastores y te relacionabas principalmente con ellos. La segregación social era parte esencial del sistema de castas. Las castas superiores vivían en el centro de las aldeas, mientras que los intocables y castas bajas se asentaban en la periferia. Tenían prohibido usar pozos comunes o ingresar a las casas de las castas superiores. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, el sistema permanecía dinámico. Muchos indios sabían cómo evadir las leyes, inventaban nuevos apellidos, biografías y lograban alcanzar una posición más alta en la sociedad. Con el tiempo, esto cambió. Los británicos implementaron una división estricta de castas, lo que consolidó la desigualdad social y redujo las oportunidades de movilidad social. Con la llegada de los británicos, todo cambió. El lugar de Dios en las escrituras sagradas fue reemplazado por la burocracia, el dinero y el racismo.
Cuando el imperio mogol cayó y estallaron disturbios, los indios comenzaron a agruparse en castas, lo que les daba algo de seguridad y capacidad de organización. La primera en aprovechar esto fue la reina Victoria, quien se convirtió en emperatriz de la India en 1876. Los británicos colonizaron completamente el país, lo cual marcó un punto de inflexión en la historia de la India. A mediados del siglo XIX, India se rebeló contra la Compañía Británica de las Indias Orientales que controlaba el país. La razón principal de esta rebelión fue el descontento de la población local. En 1857 estalló una revuelta motivada por el uso de cartuchos recubiertos de grasa de res y cerdo en el ejército británico, lo cual era inaceptable tanto para hindúes como para musulmanes. La rebelión se convirtió en una guerra civil, conocida como la Primera Guerra de Independencia de India. Sofocarla tomó 6 meses y resultó en la muerte de 6.000 británicos y 800.000 indios. Después de esto, Gran Bretaña entendió que la situación no podía continuar así. La Compañía de las Indias Orientales fue disuelta y la India pasó oficialmente bajo la jurisdicción de la corona. Las autoridades británicas proclamaron un régimen de tolerancia religiosa y, por primera vez, permitieron a los indios ocupar cargos públicos. Sin embargo, comenzaron a seleccionar candidatos según su casta e introdujeron preguntas sobre la casta en el censo. Hasta el siglo XIX, las castas eran relativamente flexibles y las diferencias entre ellas no tan marcadas. Gran Bretaña cambió esto al reorganizar las castas en una jerarquía estricta. Los británicos comprendieron que solo podían gobernar la colonia a través de la población local, por lo que eligieron castas favoritas para delegar el poder. En la cima quedaron las castas que se identificaban como brahmanes y kshatriyas. Se consideraba que tenían habilidades de liderazgo y, a cambio de lealtad, los británicos les otorgaron altos cargos y privilegios. Las castas bajas no tuvieron acceso al poder. A lo sumo, se les permitía servir en el ejército. Algunas castas fueron incluso catalogadas como poco confiables, es decir, propensas a la rebelión. Los británicos utilizaron diversos instrumentos para dividir la sociedad entre mejores y peores. En los censos, los ciudadanos debían indicar su religión y raza. Para clasificar a los indios en grupos, los británicos medían su altura y parámetros del cráneo. En Europa era popular el racismo científico, lo que también influyó en la política de castas británica. Divide y vencerás fue el principal principio británico. Los británicos se preguntaron si las tendencias criminales se heredaban, dado que las profesiones en India se transmitían por herencia. En 1871, aprobaron la Ley de Tribus Criminales. Uno de los autores de la ley, James Stephen, la justificó así: si los antepasados de una tribu fueron criminales desde tiempos inmemoriales, entonces sus descendientes están predestinados a la criminalidad. Según él, estas tribus debían ser erradicadas o llevadas a la justicia. Funcionarios británicos declaraban abiertamente que a todos los indios incorrectos se les debía matar o encarcelar. Las tribus criminales incluían grupos adivasi, poblaciones originarias de la India que vivían apartados, hablaban lenguas raras y no practicaban el hinduismo. Algunas tribus guerreras tenían costumbres brutales, como la decapitación, y Gran Bretaña las perseguía. Sin embargo, también había grupos pacíficos que simplemente no querían adherirse al hinduismo y seguían viviendo en tribus. Para combatir la criminalidad, los británicos no escatimaban recursos. La policía detenía a cualquiera, incluidos niños, y los enviaba a campos de rehabilitación. Los británicos no siempre entendían las particularidades y, además de criminales, arrestaban a muchos intocables y campesinos, considerándolos peligrosos. Las medidas económicas de Gran Bretaña incrementaron aún más la brecha entre castas. En India, se expropiaron tierras de los campesinos y se transfirieron a las castas altas y a empresas. A los intocables no les quitaron tierras, ya que no poseían ninguna, pero muchas castas bajas quedaron en la pobreza.
A los indios se les obligaba a vender sus tierras a precios devaluados, y al final, solo el 10% de los indios más ricos posee el 80% de las tierras agrícolas. Se cree que los británicos reescribieron textos hindúes como el Manusmriti para consolidar la jerarquía de castas. Muchos indios consideran que estos textos originalmente no contenían tesis sobre la jerarquía de castas y que Gran Bretaña los modificó. Entre 1876 y 1878 se produjo una terrible hambruna que causó entre 12 y 30 millones de muertes. Cuando Gran Bretaña tomó nota, se decidió crear campos de trabajo donde se pagaba a los pobres con comida. En varios siglos, los británicos extrajeron alrededor de 45 billones de dólares de India, en términos del PIB británico de 2022, y muchos artefactos indios, incluido el famoso diamante Koh-i-Noor, acabaron en Gran Bretaña. A pesar de la brutal explotación colonial, la presencia británica contribuyó al desarrollo de India. En el país se construyeron ferrocarriles, surgió una educación moderna, los inicios de la industrialización y las instituciones políticas. Los británicos intentaron luchar contra la opresión de los intocables, pero lo hicieron dejando el poder en manos de los brahmanes, mientras que los intocables no tenían acceso a la toma de decisiones. Los brahmanes no querían compartir el poder, y los intocables siguieron sufriendo. En el siglo XX se hizo evidente que era necesario cambiar algo. Después de todo lo que había sucedido, surgió un movimiento de liberación nacional en India. En la lucha por la independencia, jugaron un papel especial dos figuras, Mahatma Gandhi y Bhimrao Ramji Ambedkar. La familia de Gandhi pertenecía a la casta de los comerciantes. Su madre era devota y su padre ocupaba el cargo de ministro principal en uno de los estados de la India. Su madre inculcó en Gandhi las creencias que él mantendría toda su vida, siguiendo los rituales y la dieta, incluso en el extranjero. Ambedkar provenía de los intocables. Durante su infancia, fue aislado de los niños de castas superiores y ni siquiera en la escuela podía beber agua del recipiente común, ya que tenía prohibido tocar los utensilios. Estudió día y noche y fue el primero en su casta en terminar la universidad, aunque se sentía insatisfecho con su situación. Con una beca, Ambedkar continuó sus estudios en Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en economía, algo inaudito para un intocable. Gandhi y Ambedkar, de diferentes orígenes, se conocieron en Londres, donde ambos estudiaban derecho. Al regresar a la India, ambos enfrentaron discriminación. Cuando Gandhi trabajaba como abogado en Sudáfrica, sufrió en carne propia el racismo, fue golpeado por negarse a sentarse en el suelo y por no abandonar la primera clase de un tren. Gandhi regresó a India no solo como abogado, sino como luchador por la libertad y líder político. Ambedkar, después de sus estudios en Europa, experimentó un gran impacto al volver a la sociedad de castas. Observó que su familia estaba oprimida y sabía que sus hijos enfrentarían el mismo destino. Fue entonces cuando comenzó su lucha por los derechos de los intocables y fundó una organización para representar sus intereses. Gandhi consideraba inaceptable desmantelar el sistema de castas y condenó las protestas de Ambedkar. El mayor conflicto entre ellos surgió cuando Ambedkar propuso aumentar el número de escaños parlamentarios para las castas bajas. Gandhi temía que esto dividiera aún más a la sociedad y declaró una huelga de hambre para protestar, exigiendo que se retirara la enmienda. Finalmente, los británicos hicieron concesiones, sabiendo que la muerte de Gandhi podría provocar disturbios masivos. La lucha de cada uno de estos líderes tuvo su propio éxito. Gandhi y sus seguidores lograron la independencia de la India. Con el tiempo, los indios comprendieron que su país no era solo una colonia, sino un estado independiente. El movimiento multitudinario liderado por Gandhi condujo a la libertad total de la India. En cuanto al sistema de castas, parece que Gandhi no deseaba su destrucción. Aunque le preocupaba la flagrante desigualdad y la situación de los intocables, le era cercano el principio de dividir la sociedad en varnas. Incluso prohibió que su hijo se casara con una mujer de otra casta, aunque más tarde reconoció su error. Ambedkar, en cambio, buscaba erradicar el sistema de castas.
Consideraba que solo eliminando esta división era posible resolver el problema de los intocables. En señal de protesta, Ambedkar quemó el Manusmriti, fuente de la desigualdad de castas. Al ver que no podía lograr la eliminación completa del sistema, se convirtió al budismo y se volcó al trabajo. En 1947, Ambedkar fue nombrado presidente del Comité para la redacción de la Constitución de la India Independiente y proclamó la abolición de la desigualdad de castas. Obtuvo ciertos derechos para los intocables y abrió el camino para el cambio político y social. Ahora, las castas bajas debían ser tomadas en cuenta en el nivel legislativo, aunque romper los prejuicios establecidos en la sociedad no resultó fácil. Especialmente en las aldeas, donde los intocables aún no tenían acceso a agua potable y continuaban siendo humillados. Con el tiempo, los intocables comenzaron a llamarse a sí mismos Dalits, que significa quebrantados o dispersos. Para los Dalits se establecieron cuotas en el gobierno y el parlamento, brindándoles la oportunidad de obtener apoyo social. Sin embargo, la sociedad india no cambió sus actitudes. En 2022, se cometieron casi 60.000 delitos contra los Dalits. En la década de 1990, estos eran 10 veces menos, pero con el crecimiento de la población, el número ha aumentado. Cada semana en India se asesinan a 13 Dalits, otros 6 son secuestrados y a 5 les queman sus casas. El sistema judicial a menudo ignora estos crímenes y muchos de ellos quedan impunes. Uno de los casos más horribles de violencia contra los Dalits ocurrió en una aldea del oeste de la India, donde 3 miembros de una familia de intocables fueron brutalmente asesinados. Se encontraron partes de sus cuerpos en un pozo vacío cercano. Las sospechas recayeron de inmediato en representantes de castas superiores, pero, a pesar de las evidentes pruebas, en 10 años la policía no ha presentado cargos. El único detenido fue el denunciante, un miembro de la familia afectada. Otro caso se dio a conocer gracias a un video que se viralizó en Internet. Una oficial de policía alardeaba de haber fabricado casos falsos y torturado a Dalits. El video se hizo viral, se inició una investigación, pero en lugar de ser castigada, la oficial simplemente fue transferida a otro departamento. Un año después, asumió un cargo de liderazgo y el caso fue cerrado. La policía en India es un reflejo de la sociedad. Si la población local trata a las minorías como basura, los policías actúan de la misma manera. En 2014, India fue sacudida por una noticia. Un inspector de policía disparó a su compañero solo porque era Dalit y se había atrevido a sentarse en el asiento delantero del coche. Una actitud similar se observa en temas de matrimonio. En India no hay prohibición oficial de los matrimonios intercastas, pero de facto cada unión de este tipo enfrenta barreras insuperables y, con frecuencia, termina en tragedia. Hace 7 años, un joven de la casta Dalit en el estado de Telangana quiso casarse con una chica de una casta superior. Los padres de ambos estaban completamente en contra, y la joven intentó suicidarse, casi terminando en tragedia. Cuando el chico se enteró de lo sucedido, abandonó su casa y al día siguiente fue hallado golpeado hasta la muerte en unos arbustos cerca de un río. A pesar de las evidentes señales de violencia, la policía declaró que fue un suicidio y cerró el caso. Los medios llamaron a este incidente un asesinato por honor. Es el recurso al que recurren los familiares cuando consideran que la novia ha sido deshonrada o insultada. La chica de este caso se negó a testificar contra su familia. El hombre fue quien sufrió. Y para las mujeres, la situación es aún más difícil. Aproximadamente el 63% de todos los crímenes contra los Dalits son de naturaleza sexual. Por ejemplo, en 2016, una joven intocable llamó a su padre y le dijo que su entrenador escolar la había violado. El nombre del agresor se conoció de inmediato, pero obtener justicia fue imposible. Con el tiempo, la situación de las castas en India no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Esto sucede porque a las personas de las castas bajas les resulta difícil salir de este sistema. En esos entornos nacen muchos niños, lo que aumenta el número de personas pobres y reduce sus oportunidades.
La humillación de las castas bajas y la violencia brutal contra los intocables siguen existiendo, tal como relatamos al comienzo de este video. Y es que los ricos y la élite india no quieren perder su posición. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en próximos videos.